Bueno, el análisis exploratorio, esta investigación, cabe señalar que se hizo a través de un estudio en conjunto con el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Tecnológico de Sonora, que parte originalmente de un grupo de investigación proveniente de ahí, ¿no? Denominado GIDI. Entonces, han venido a desarrollarse diferentes etapas en este proceso y yo les voy a presentar como una probadita, una partecita de una zona geográfica en específico, porque este estudio es mucho más amplio. ¿Ok? El contenido que vamos a observar está clasificado de esa manera. Iniciamos con un poquito de contexto de antecedentes, damos la pregunta, el objetivo, una breve fundamentación, la metodología principal y algunos de los principales hallazgos y finalizamos con solamente las primeras referencias del artículo, ¿no? Entonces, como sabemos, esto ha sido una problemática general que ha tenido lo que es en sí el COVID, ha tenido efectos generalizados en todo el mundo, no exclusivamente en México, sobre los presupuestos o las afectaciones que ha tenido en las organizaciones, de los gobiernos, desde los hogares, etcétera, ¿no? Sin embargo, sabemos y estamos conscientes que la subsistencia de las MIPYMES en México, particularmente, la mayor parte de las veces cae en manos primordialmente de la intervención del Estado a través de algunos apoyos, políticas fiscales o monetarias, según sea el caso, ¿no? Entonces, a manera de antecedentes, es importante señalar y resaltar que este estudio, como hemos visto, proviene del Colegio de la Frontera Norte y este grupo interinstitucional de investigación denominado GIDI, que ha aplicado este instrumento en diferentes etapas, ¿no? De alguna manera es un estudio longitudinal, por lo tanto, que abarcó los estados de Baja California, de Sonora, de Chihuahua y de Veracruz. Todo esto dentro de México y en los diferentes sectores, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión vamos a puntualizar sobre la zona geográfica donde colaboramos algunos investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora. La pregunta de investigación, por lo tanto, es cuáles son las afectaciones principales que enfrentaron las empresas de Guaymas, Sonora, México, a raíz de este COVID-19, ¿no? Por lo tanto, el objetivo fue identificar precisamente cuáles eran esas afectaciones dentro de otros aspectos o factores que es conveniente analizar y que ahorita vamos a presentar. Un poquito de fundamentación. Es importante resaltar que en México el control del número de contagios que se tuvo a raíz de COVID estuvo relacionado directamente con el cierre de los negocios, con el paro y a su vez, por lo tanto, con la pérdida de empleos, ¿no? Para las MIPYMES ha sido un proceso complejo, un proceso difícil, de alguna manera ha sido complicado implementar estrategias corporativas debido precisamente a que suelen contar con ingresos bajos, y se sitúan, pues, por lo tanto, dentro de las más afectadas en México por el COVID, ¿no? La metodología principal partió, en este caso, de la aplicación en la segunda etapa del estudio, particularmente de este estudio longitudinal, donde el Instituto Tecnológico de Sonora apoya o brinda soporte en el trabajo de campo, particularmente en la zona sur de Sonora, ¿no? Las empresas, las MIPYMES que estuvieron involucradas o que se pudieron encuestar fueron 111 originalmente y se sumaron alrededor de otras 10, logrando un total de 121 específicamente para el municipio de Guaymas, Sonora, México. Y se encuestó, se entrevistó, en este caso se le aplicó el instrumento al personal directivo o al propietario de cada negocio. Los resultados principales constan alrededor del 44.60% de estas organizaciones encuestadas tuvieron un efecto negativo con un alto grado de afectación por la propia contingencia y el 73.60% de estas MIPYMES redujeron sus ingresos, por lo tanto muchas tuvieron la necesidad o la obligación de alguna manera de suspender sus labores, de ponerse en pausa, teniendo que implementar ajustes para enfrentar los impactos o las afectaciones, ¿no? En resumen, los subsectores, el grueso
quedó entre el sector de turismo y recreación con un 28.90%, seguido del sector comercial con un 18.20%, y el tamaño principal fue casi el 60% de micros, seguido por la pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? Y las semanas en paro, la mayor parte de las organizaciones estuvieron de 4 a 11 semanas en paro, y seguido por el 29.90% que estuvieron más de 19 semanas totalmente paradas o cerradas. Con respecto al grado de afectación por la contingencia, alrededor de más del 80% tuvieron un efecto negativo, una afectación bastante considerable, y el 78.80% de las empresas tuvieron un impacto sobre los ingresos que específicamente ellos estimaban y seguían la tendencia de que se iban a seguir reduciendo. Y sobre la expectativa del tiempo de recuperación, pues la mayoría estimaba que iba a ser de 6 a 14 el tiempo que se iban a tardar, en este caso de meses, en recuperarse, ¿no? Y también se abordó una de las preguntas que también se pudo cuestionar, es la disposición que tenían ellos acerca de contar o desarrollar o implementar un plan de contingencia para prepararse para este tipo de crisis, ¿no? Y el 46.50% dijo que no tenía ni la intención, ni lo tenía a la mano, ni les pasaba por la mente siquiera, ¿no? Y en contraste, el 43.60% dijo no estar seguro de esa posible implementación o a quién podían dirigirse para desarrollarlo. A manera de conclusión, sin duda alguna, pues las MIPYMES por sus propias características son las que han sido más impactadas o han recibido este impacto con mayor fuerza a raíz de la pandemia, ¿no? Los principales desafíos que enfrentan radican no exclusivamente en ese impacto financiero, sino el propio descenso de la demanda nacional o internacional según sea el caso para aquellas que comercializan en ese mercado, y por ende sus ingresos económicos y el difícil acceso a los créditos financieros o actividades pues no estaban ni están ajustadas todavía hasta la fecha para realizarse de forma remota, lo cual implica una interesante pues oportunidad, ¿no? Por ahí. El 64.50% de estas empresas aún tenían suspendidas sus labores a septiembre de 2020, que es cuando se levanta esta segunda encuesta, esta segunda etapa, y a su vez 54 empresas contestaron que el efecto de la pandemia fue altamente negativa y dichas organizaciones implementaron ciertos ajustes para mitigar precisamente estos efectos de la pandemia. Sin embargo, pues a pesar que el gobierno del estado de Sonora implementó apoyos para las MIPYMES, solamente el 78.50 afirmó, bueno, en este caso, pues todas estas organizaciones afirmaron que ni siquiera estaban enterados de la existencia de este tipo de apoyos gubernamentales, y el 74.40% respondió además que fueron las que se acercaron o las que sí se pudieron haber enterado, pero este apoyo ya se había agotado, aun cuando cumplían los requisitos que solicitaban, que eran bastantes, ¿no? En resumen, la pandemia y las medidas adoptadas para reducir los efectos han producido un cambio radical en los estilos de vida, los hábitos de consumo de las personas, como lo hemos visto en la ponencia anterior, a los cuales las empresas deben de adaptarse mediante acciones y estrategias ágiles e innovadoras, ¿no? Por ahí encontramos varias áreas de oportunidad y realizamos varias propuestas en el artículo en extenso. Las primeras referencias del artículo se presentan y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos para las preguntas en el momento que sea oportunidad. Gracias.